que cuando creímos, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahora ustedes. Pueden sentarse. Gloria a Dios, aleluya. Dice que el día de nuestra salvación está cerca. El 14 de mayo cumplió estos tiempos, se siguen cumpliendo profecías. Dice la Biblia, ¿verdad?, que una de las profecías es que iba a florecer el desierto. Hay más de 180,000 hectáreas que están siendo irrigadas en el desierto y están floreciendo. Otra de las profecías es que el río Éufrates iba a secar y se está secando. También habla de que se iba a restablecer el sacerdocio de Aarón y ya nombraron al sucesor de Aarón, y la vaca roja para sacrificio está ya lista para ser sacrificada. Hermanos, Israel es el reloj profético de la Biblia. Y allá, hermanos, en Mateo, dice allá en Mateo capítulo 24, 32, dice: y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca y a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. La higuera es Israel, hermanos, simbólicamente. Y de 1948 a la fecha son 78 años. La Biblia dice que los días de los hombres son 70 y los más robustos 80. Y dice que el Señor va a venir antes de que esa generación perezca. El día está cerca, hermanos. Dice aquí Romanos, el día de nuestra salvación está cerca. Estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo días de gran confusión espiritual, días de enfriamiento, distracción y compromiso con el mundo. Dice la Biblia que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Muchos creyentes hoy, hermanos, están dormidos espiritualmente, entretenidos por las preocupaciones de esta vida y alejados de la sensibilidad al Espíritu Santo. Dice la Biblia: ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si pierde su alma? Amén. Dios, hermanos, está haciendo sonar una trompeta espiritual. Despierta, iglesia, prepárate, porque el Señor viene ya. La iglesia, hermanos, no puede permanecer dormida mientras el mundo está en crisis espiritual. La iglesia, hermanos, es una puerta abierta para la salvación. Y es tiempo de despertar, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de santidad, es tiempo de restauración, es tiempo de vigilancia y es tiempo de preparación espiritual. Es hora de despertar de ese sueño, hermanos. Dice Romanos 13:11, lo que acabamos de leer. Aquí Pablo, hermanos, está hablando de discernir el tiempo espiritual.
Y no se refiere al tiempo cronológico, sino al tiempo kairos. Es el tiempo de Dios, un tiempo decisivo y un tiempo urgente. La iglesia tiene que entender que los días son malos. La iglesia tiene que entender que Cristo viene pronto y que no podemos vivir distraídos espiritualmente. Amén. Y podemos visualizar la parábola de las 10 vírgenes. Dice que 5 eran prudentes porque tenían la lámpara encendida y estaban esperando la venida del novio, y que 5 eran imprudentes y que no estaban preparadas. Hermanos, dice en la Biblia que el Señor va a venir de repente, dice, como cuando llega un ladrón, dice, en la noche, o un parpadear de ojos. Así va a ser, dice, de violento, así va a ser de rápido la forma en que va a venir el Señor. Muchos ni se van a dar cuenta porque van a estar distraídos, van a estar durmiendo espiritualmente. Y el sueño espiritual, ¿qué es lo que simboliza? Hoy en día hay mucha apatía a las cosas del Señor. Personas que están en el servicio pero están distraídas en otra cosa o pensando otra cosa. Hay indiferencia a la palabra. Dice la Biblia que tenemos que temblar ante la palabra. Tenemos que tener respeto a la palabra. Amén. Porque salió de la boca de Dios. Hay mucho conformismo espiritual. Hay pastores que dicen que hoy en día hay mucho consumismo. Somos consumidores del Evangelio, cuando la Biblia nos llama a servir, cuando la Biblia nos llama a dar. Hay pérdida de pasión por Dios. Ya no se busca a Dios con ese amor, con ese anhelo. Hay descuido de la santidad. No pasa nada, no hay problema, dicen. Y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Hay creyentes despiertos físicamente, hay creyentes activos socialmente, pero dormidos espiritualmente. Hermanos, están ya las señales de una iglesia dormida. Dice el Señor: despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Amén, gloria a Dios. Ya no hay hambre por la palabra. La oración se vuelve rutinaria. El pecado se tolera. Se pierde el temor de Dios. Se abandona la congregación. Y hay más amor por el mundo que amor por Cristo. Hermanos, se les hace fácil. Hoy en día, hermanos, podemos creer, hay tanta información en el mundo que dejan de creer lo de Dios y comienzan a creer filosofías humanas, consejos humanos, y están abandonando el consejo de Dios. Dice Romanos 13:11, ahora está más cerca nuestra salvación. Y Pablo apunta, hermanos, hacia la culminación de nuestra redención, el regreso de Cristo. Y cada día que pasa, la venida del Señor está más cerca. Las profecías bíblicas se siguen cumpliendo. Dice que en los últimos días aumentará la maldad, aumentará la ciencia, habrá apostasía. Hermanos, la iglesia debe de vivir preparada. Dice Mateo 24, 6 al 8, dice: oiréis de guerra y rumores de guerra. Jesús anunció señales, guerras, pestes. ¿Cuántas pestes llevamos, hermanos, que mató? Hay pestes que han matado a millones de personas.
Y podemos ver el COVID, el ébola. ¿Cuántas pestes, hermanos, han matado millones de personas? Pandemias a nivel mundial, hambres, terremotos, engaño espiritual. Dice 2 de Timoteo 3, versos del 1 al 5, dice: en los últimos días, dice, vendrán tiempos peligrosos. Y Timoteo, hermanos, describe una generación amadora de sí misma. Les importa nada más ellos. Primero yo, luego yo y al último yo. Personas sin afecto natural, personas con soberbia, amadoras de los placeres, dicen, más que de Dios. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 6: no durmamos como los demás, sino velemos, dice, y seamos sobrios. La verdadera iglesia debe de permanecer vigilante. Dice en Tesalonicenses, dice, no paren de orar. Hermanos, Dios está llamando al arrepentimiento. Hechos 17:30 dice: Dios manda a todos que se arrepientan. El arrepentimiento no es opcional, es un mandato divino. Hermanos, la palabra arrepentirse implica cambiar de mente, cambiar de dirección, volver a Dios con sinceridad. No es emoción momentánea, es una transformación verdadera. Y la iglesia debe de arrepentirse, hermanos, por la tibieza espiritual, por la falta de oración, por el orgullo, por el pecado oculto, por la división, por el materialismo, por la pérdida del primer amor. A veces decimos: ¿de qué me tengo que arrepentir si yo soy bueno o yo soy buena? Y todos así dicen: soy bueno, no tengo ningún problema con Dios. Hermanos, cuando podemos determinar bíblicamente que no es así, porque la Biblia dice que el que testifica que eres de Dios o no eres de Dios es el Espíritu Santo. Amén, amén. Y si tú estás lleno del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo aún te habla, si el Espíritu Santo aún te redarguye, entonces podemos decir que vas caminando bien. Gloria a Dios. Pero cuando no sientas la presencia del Espíritu Santo, cuando ya no te redarguye, cuando ya perdiste sensibilidad, cuando dejaste de escuchar la voz del Espíritu Santo en tu vida, entonces preocúpate, porque ya lo contristaste. Es terrible. Dice Apocalipsis 3, versos del 1 al 3, el Señor le hace un llamado a la iglesia de Sardis. Dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Despierta. Esa palabra, hermanos, sigue vigente hoy. Dios le está llamando a la iglesia que despierte. La iglesia tiene que congregarse, tiene que fortalecerse. Hay muchas personas que dicen: hoy no me voy a congregar, no pasa nada, no hay ningún problema. Hermanos, Cristo viene por una iglesia. Dice: el que persevere, dice, hasta el fin. ¿Qué dice? Ese, sé fiel hasta la muerte. ¿Qué dice? Y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, Hebreos 10:25 dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. En tiempos finales, Satanás buscará aislar a los creyentes, las ovejas solas. Una oveja sola, ¿qué hace? Se aísla, se enfría, se debilita y queda vulnerable.
Primero viene la desobediencia, después el enfriamiento y después la apostasía. Y esa persona se perdió. Hermanos, ¿por qué la congregación? ¿Por qué Dios diseñó una iglesia? ¿Qué significa la palabra iglesia? La iglesia es reunión. La iglesia es congregación. Eso es la palabra iglesia, no el lugar. Cuando llegamos, llega la iglesia. Cuando se van, se va la iglesia. Amén. Entonces, si tú no te quieres congregar, quiere decir que no quieres ser parte de la iglesia. Y Dios, Cristo, viene por una iglesia. Amén. Y estamos, hermanos, contrariando los preceptos de Dios. Y hermanos, ¿qué es lo que se debe de hacer en la congregación? ¿Qué es lo que debemos hacer en la iglesia? En la iglesia, hermanos, hay fortaleza. En la iglesia hay corrección. En la iglesia se animan, hermanos, las personas. En la iglesia se edifican. En la iglesia se usan los dones. En la iglesia debe de haber edificación. En la iglesia se expone la palabra. En la iglesia hay oración los unos por los otros. En la iglesia hay comunión los unos con los otros. Dice, provocaos al amor y a las buenas obras. Y en la iglesia se mantiene viva la fe. Hermanos, y dice, y tanto más cuando veáis, dice, que aquel día se acerca. El autor de Hebreos conecta la cercanía del día del Señor como una mayor necesidad de unión y comunión. No es tiempo de alejarnos de la iglesia. Es tiempo de servir. Es tiempo de buscar a Dios juntos. Es tiempo de perseverar en unidad. Dice la Biblia que cuán hermoso es que los hermanos estén juntos, dice, y en armonía. Allí envía, dice Dios, bendición y vida eterna. La iglesia se tiene que preparar. ¿Cómo debe de hacerlo? Dice en Primera de Pedro capítulo 1 versos 15 y 16: sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. La iglesia no se debe de parecer al mundo. Hoy en día hay creyentes, hermanos, que son más del mundo que de Dios. Y traen las modas y traen todas las cosas del mundo y las quieren meter a la iglesia. ¿O no lo creen ustedes así? Que hay personas que quieren traer las cosas del mundo a la iglesia. Y eso no es correcto. La iglesia no puede parecerse al mundo. Dice que tenemos que salir de ahí. Están en el mundo, dice, pero no somos del mundo. La iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que ayunar. Dice Mateo 26:41: velad y orad. Y la oración mantiene despierto al espíritu. Tenemos que tener discernimiento espiritual. Dice Efesios 5 versos 15 y 16: dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Debemos discernir las doctrinas falsas. Debemos discernir el engaño. Debemos discernir las distracciones espirituales. Y otro aspecto muy importante de la iglesia, que tiene que predicar el evangelio. Amén. Esa fue la gran comisión que dejó Jesucristo. Vayan, dice, y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Es un mandato de Jesús. Y mucha gente no lo quiere hacer. Mucha gente solo quiere escuchar la palabra.
Mucha gente quiere que solo se le atienda. Mucha gente quiere que se le rinda pleitesía, cuando la Biblia dice que debemos servir. Debemos negarnos a nosotros mismos, debemos tomar la cruz y debemos seguir a Jesús. Dice Efesios que Cristo no tuvo, ¿qué dice Efesios 2? Digo Filipenses 2. Vamos a ver lo que dice Filipenses 2. Aleluya. ¿Dos qué? Filipenses capítulo 2, verso 5 al Haya puesto en vosotros este 11. Hay pues en vosotros, dice, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía, dice, en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando, dice, forma y haciéndose semejante a los hombres. Jesús, siendo Dios, vino a servir. Le lavó los pies a los discípulos y dio la vida por nosotros, hermanos. Siendo Dios, y Él es el ejemplo, dice el Señor: aprendan de mí, sigan mis pisadas. Y el Señor dio la orden de servir, y hermanos, y la iglesia no lo quiere hacer. ¿Cómo podemos llamarle a eso? ¿Rebeldía? ¿Desobediencia? Porque la iglesia está distraída. Dice Marcos 16:15, vayan por todo el mundo. ¿Qué dice? Prediquen el Evangelio. Marcos 16:15. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y todo el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Amén. Y estas palabras seguirán a los que me gustan, y pondrán las manos a los enfermos y sanarán. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, y pondrán las manos a los enfermos y sanarán. Fíjense lo que dice el verso 17. Cuando tú obedeces a Dios, ¿qué es lo que pasa contigo? Dice que Dios te da poder. Dice: y estas señales acompañarán a los que vayan y obedezcan, a los que cumplan ese mandato. Dice: en mi nombre, ¿qué dice? Echarán fuera, Demonios, hablarán, lenguas, tomarán serpientes, dice, nada les pasará, y aunque beban algo mortífero, nada les pasará. sobre los enfermos pondrán las manos, dice, y se pondrán. Dios te da poder cuando tú obedeces. El Espíritu Santo dice que Dios lo envía a los que obedecen nada más. La iglesia despierta. ¿Qué es lo que hace una iglesia despierta? Anuncia a Cristo con urgencia. Amén. Urge. Porque dice el Señor que cuando se ha predicado el Evangelio a todo el mundo, ¿qué dice? Entonces Él vendrá. Así que urge que se ha predicado el Evangelio. Hermanos, Pablo le estaba escribiendo a una sociedad corrupta en Roma, a una sociedad idólatra con decadencia espiritual, y aún en medio de ese ambiente oscuro, Pablo está llamando a la iglesia a vivir despierta y santa. Dice: la noche está avanzada, dice Pablo. ¿Qué representa, hermanos, eso? Representa el sistema de pecado, representa la oscuridad espiritual del mundo, representa el avance de la maldad. Dice: se acerca el día. Habla del regreso glorioso de Cristo y del establecimiento de su reino. La vida cristiana, hermanos, es una batalla espiritual, y las armas de luz incluyen la verdad, incluyen la justicia, incluyen la oración, incluyen la fe, incluyen la obediencia e incluyen la palabra de Dios. Amén.
Pablo predica en Atenas, hermanos, allá en Hechos 17:30, a una sociedad llena de idolatría y filosofía humana. Hoy estamos en esa misma situación. Declara que Dios ya no tolerará la ignorancia espiritual, Pablo, porque la verdad ha sido revelada en Cristo y la generación actual tiene acceso a la palabra. Por donde ahora, en Google, ¿cuántos exploradores hay? ¿Cuántos navegadores? Hay Biblias virtuales, Biblias habladas, por donde tú puedas, tienes acceso a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que falta? Ganas solamente. Hay negligencia. Hermanos, la gente vive ignorando la palabra de Dios. Por eso es el llamado al arrepentimiento urgente. Los creyentes allá en Hebreos 10:25 enfrentaban persecución y algunos estaban abandonando la comunión por temor al desánimo. Por temor o por desánimo, perdón. Y el escritor de Hebreos exhorta a perseverar. ¿Por qué? Porque Cristo viene, porque la fe debe de mantenerse viva y porque la unidad será esencial en tiempos difíciles. Hermanos, Dios siempre despierta a su pueblo antes de un mover poderoso. Antes del diluvio, ¿a quién le habló? Antes de destruir Sodoma, ¿a quién le habló? Antes de la primera venida de Cristo, ¿a quién levantó el Señor? Elías. A Juan el Bautista. Hermanos, hoy Dios vuelve a advertir: prepárense. No podemos normalizar la frialdad espiritual. Y hoy muchos creyentes están acostumbrados a vivir sin oración, a vivir sin santidad y a vivir sin hambre de Dios. Pero el Espíritu Santo, hermanos, está llamando nuevamente al altar. Amén. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente? Díganme. ¿Cuál es la obra que hace el Espíritu Santo en un creyente? ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo en la iglesia? A ver, díganme. Nos cuida, nos guarda, nos protege. Hay algo más, todavía más poderoso. Dice que somos templo y morada. ¿Qué dice? Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Dice que si no puedes orar, Él intercede por ti con gemidos indecibles. Lo que tiene que ver es que tú te animes a orar y Él te va a ayudar a hacerlo. ¿Sí? Cuando quieres predicar la palabra, dice que Él pondrá palabra en ti. Pero tú tienes que ir y obedecer. Dice la Biblia que primero es la fe y después la virtud y después el conocimiento. Te tienes que preparar. Pero ¿cuántos se están preparando en el conocimiento de la palabra? Amén. Hay total apatía. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Dice que te lleva a toda verdad. Dice que es un guía, que es un maestro. Él te habla de muchas maneras, te va a hablar. Pero cuando tú quieres obedecer la palabra, Amén. Él lo va a hacer. Pero hoy hay personas que no oran, que no buscan la santidad, que no tienen hambre de Dios. Hermanos, cada señal profética apunta a la necesidad de estar listos. Recuerden que Jesús viene por una iglesia que dicen sin mancha y sin arruga, vestida, dice, con lino fino, ¿verdad? Amén. Es una iglesia santa, una iglesia vigilante, es una iglesia llena del Espíritu Santo, es una iglesia que persevera. Hermanos, la pregunta es: ¿estoy despierto espiritualmente? ¿Estoy viviendo en santidad? ¿Estoy congregándome fielmente? ¿Estoy preparándome para la venida de Cristo?
Y hay decisiones que debemos volver a tomar desde hoy. Tenemos que volver a la oración. Tenemos que volver a restaurar el altar en la familia, en la casa. Tenemos que levantar un altar en la casa para Dios. Tenemos que buscar la santidad diaria. Tenemos que perseverar en la congregación. Tenemos que servir con fidelidad. Y tenemos que vivir esperando a Cristo, como si Cristo fuera a venir hoy. Amén. Y la voz de Dios sigue resonando: despierta, iglesia. No es tiempo de dormir, no es tiempo de tibieza espiritual, no es tiempo de que te distraigas. Es tiempo que despiertes, es tiempo que te arrepientas, es tiempo que te congregues. Busca el fuego del Espíritu Santo y prepárate para la venida de Cristo. Hermanos, ¿qué pasaría si Cristo viniera hoy? Pregúntate eso. Porque estamos ahorita confiados que no va a pasar nada mañana, ¿sí o no? Y así vivimos cada día, confiados de que no va a pasar nada mañana, ¿sí o no? Mañana vas a estar igual que hoy, confiado de que no pasa nada. El miércoles vas a estar igual, confiado que no pasa nada. Y así van a llegar los días y de repente va a venir el Señor y así te va a encontrar confiado de que no pasa nada. No te preocupa, ¿verdad? De que tú digas: hermanos, ¿cómo estás verdaderamente hoy en Cristo Jesús? ¿Qué hiciste hoy tú que ofendiera al Señor? ¿Qué pensamiento se cruzó en tu mente que ofendiste a Dios? ¿Qué hablaste hoy con tu boca que ofendió a Dios? ¿Qué acciones hiciste hoy que ofendieron a Dios? Hermanos, dice la Biblia que Dios nunca va a pasar desapercibido un corazón contrito y humillado. Amén. Amén. Es tiempo de entregarle nuestro corazón al Señor. Decirle: Señor, ayúdame porque no puedo. Soy fallo. Tengo muchas cosas en mi corazón. Díganle como David en el Salmo 51. Lean el Salmo 51 y pregúntense lo mismo que se preguntó David. Dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Pon un espíritu íntegro dentro de mí. ¿Por qué? Porque David vio lo que pasó con Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? El Señor le quitó el Espíritu Santo. Y dice que vino un demonio y atormentaba a Saúl. Por eso David decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y esa es la pregunta que tenemos que hacerle al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Todos necesitamos la ayuda de Dios. Amén, gloria a Dios. Hermanos, solo Dios es perfecto. Y nosotros somos faltos. Y el único que nos puede dar sabiduría es Dios. Y dice la Biblia: esfuérzate. Dice Isaías 41:10: no tengas miedo y no desmayes. Hay mucha gente ha desmayado ya y han tirado la toalla. Hoy escuché de una persona de años en el Evangelio que trae en su mente suicidarse. Imagínense, hermanos, personas de años en el cristianismo. Es terrible. ¿Y saben qué? El enemigo te va a llevar a esa situación. Te va a llevar a desanimarte, a que claudiques, a que tú pienses que ya no hay nada para ti. Y dice la Biblia: ¿a quién tengo en el cielo si no es a ti? Y fuera de ti no hay nada. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Gloria a Dios.
Cierra tus ojos, platica con Dios, dile al Señor: Señor, Padre eterno, Jesucristo, Señor, en el nombre precioso de mi amado Señor Jesús, hoy reconozco que necesito un despertar espiritual. Hoy, Señor, reconozco mi situación espiritual delante de ti. Padre, perdóname por la indiferencia. Perdóname por la apatía, Señor, por la tibieza y por la distracción. Sacude nuestras vidas, Señor, y enciende nuevamente el fuego de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Señor, quita todo sueño espiritual. Padre, levanta una iglesia santa, una iglesia vigilante, una iglesia llena de poder. Danos hambre por tu presencia, danos pasión por tu palabra y danos un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a vivir en santidad, a perseverar en la oración, a mantenernos firmes en medio de los tiempos difíciles. Señor, declaramos con nuestra boca que nuestra casa servirá a Jehová. Declaramos, Dios, que volveremos al altar, a la comunión, a la obediencia. Señor, prepara a tu iglesia para tu venida gloriosa. Que no seamos hallados dormidos, sino velando, sirviendo y esperándote, Señor, con fidelidad. Queremos ser, Señor, como esas 5 vírgenes prudentes, con nuestra lámpara encendida, vigilando y velando tu gloriosa venida, Padre. Padre, como dice el salmista David, lava nuestro corazón, límpialo con hisopo, quita toda iniquidad y toda maldad. Señor, renueva nuestra mente. Padre, quita todo pensamiento inicuo, Señor. Padre, ayúdanos a buscar la santidad, a vivir la vida, Señor, glorificando tu nombre, Padre. Que cada día, bendito Dios, sea, bendito Dios, como si hoy vinieras, Padre. Cada día, Padre, haciendo tu voluntad. Padre, en tus manos pongo la iglesia. Bendice a la iglesia, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios!
Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, vamos a orar por Josías. Hoy vamos a convivir, ¿verdad?, por el cumpleaños de Josías. Vamos a orar por la hermana María Eugenia. Me tocó ir a visitarla, mi hermana Alejandra, mi esposa. Fuimos a visitarla al hospital del ISSSTE y pasé a orar por ella. Y también oré por la suegra de mi hermana Blanca Iris. Estaba ahí. Mi hermana Eugenia estaba en la cama 13 y la suegra de mi hermana estaba en el 14. Y escucharon que llegué a orar y me pidieron oración también por la señora Juana, se llama Juana López. Y enfrente había otra cristiana y me pidió que orara por ella. Entonces no fui de balde, ¿verdad? Fuimos a orar ahí, a ese lugar. Y yo les dije que iban a estar orando en la iglesia por ellas, amén. Es mi hermana Eugenia, por Juanita López y por Gloria. Vamos a estar orando, amén. Que Dios las saque de ese lugar con poder, amén. Y vamos a orar por Josías, amén. Hermanos, él es un siervo de Dios. Y él está, dice que yo honro, dice el Señor, a los que me honran, amén. Y servir a Dios es algo muy bueno.